Autoridades académicas, señores y señoras, hoy es un día muy especial porque la singularidad y particularidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se hace carne. Es ese diálogo constante entre la sociedad y el arte. La expresión artística, en cualquiera de sus manifestaciones, surge de la necesidad de expresar ideas, pensamientos, sentimientos, y también surge de la convicción de que lo humano traspasa el cuerpo. Necesitamos del otro, necesitamos contrastarnos, necesitamos recibir también ese eco que nos hará de forma significativa crecer y desarrollarnos. De alguna manera y en definitiva construimos sociedades de las cuales no podríamos hacerlo sin esa capacidad creativa que tenemos todos nosotros. Esas sociedades construidas a través de estructuras y condiciones. Hoy queremos agradecer a las personas que estáis aquí con nosotros y a los que se unen de manera virtual. Sentimos todos aquellos que han tenido dificultades con el tráfico y os queremos dar las gracias por el tiempo que estamos juntos. De la misma manera nos gustaría que disfrutéis y que seáis o tengáis inspiración por ese diálogo entre la cultura, el arte y la sociedad. Y sin más dilación os dejo con la doctora Beatriz Amorós, la directora del área de música de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer poder compartir con vosotros y hacer realidad este evento Miradas Transdisciplinares a la Madame Butterfly de Puccini, que con tanto cariño hemos preparado y que esperemos que se reciba de la misma manera. Me gustaría presentaros a mis compañeros de hoy, que tengo una suerte infinita de compartir con ellos, porque somos todos docentes de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, y cada uno de ellos expertos en una temática o en un campo que creo que nos puede aportar distintas visiones de la ópera Madame Butterfly, que nos puede a lo mejor descubrir cosas que no conocemos. Sin más dilación, os presento a cada uno de ellos. Si me permiten, voy a leer porque tienen unos currículums estupendos y no me los puedo aprender de memoria. Entonces os voy diciendo. Tenemos primero a Manuel Sánchez, que es historiador y doctor en Ciencias Jurídicas, profesor de la Universidad de La Rioja y docente donde, además de todo ello, dirige el Máster de Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión y Dirección de Proyectos y el grado en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tenemos también a Lucía Tello Díaz, directora académica del Máster de Estudios Avanzados en Cinematografía de UNIR y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y donde además da clase dentro de la UNIR del Máster de Guiones Audiovisuales. Y tenemos también a Pablo Martínez, que es el coordinador académico del Máster Universitario en Fotografía Artística de UNIR y doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada, además, El orientalismo en la fotografía del siglo XIX, la experiencia del viaje a Oriente. Como veis, muy bien en este campo nos podrá aportar muchas cosas interesantes. Y después tendremos también a Eva del Moral, que es docente de UNIR y además una soprano que ya me dirán el talento que tiene, que es mucho, y que nos va a interpretar un par de arias y además acompañada al piano por Natalia Belenova. No me detengo más en ellos, aunque podría hablar mucho y muy bien y mucho rato de sus currículums, pero lo interesante es escucharles a ellos. Lo que sí me gustaría
contaros un poco qué vamos a hacer o qué vamos a ver en este ratito que tenemos juntos. Y es que vamos a hablar de una de las óperas más famosas y más representadas alrededor del mundo, posiblemente porque, por un lado, Puccini tiene una ya bien contrastada capacidad dramática y capacidad de emocionarnos musicalmente, ¿no? Estaremos todos de acuerdo en eso. Y además porque esta ópera trata temas que, en general, bueno, pues, nos tocan a todos, que es el amor, la traición, el despecho, ¿no? Y también una parte cultural de la diferencia que puede haber entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Una colisión entre culturas. Esto además de la belleza musical que tiene y el texto. La ópera Madame Butterfly está inspirada en la obra de David Belasco y de la novela homónima de John Luther Long, y a la vez esta obra, que es sobre la que se inspiró Puccini, pero que a su vez viene de una historia, de un argumento de la novela Madama Chrysanthème, de Loti, el francés Loti. ¿Y qué cuenta esta historia? Pues nos va a contar la historia de una geisha que conoce a un marine. Aquí tenemos la geisha, es Chio-Cho-San, que viene con su marine Pinkerton, estadounidense, viene, la conoce y queda prendado de ella y deciden casarse. Se casan, os voy a desvelar la historia, espero que la conozcáis porque os la voy a desvelar entera. Se casan y él vuelve a Estados Unidos. Resulta que ella queda embarazada y le espera durante 3 años con muchas ganas de que él vuelva y poder pues vivir en familia y tener esa familia que tanto quiere. Pero para su sorpresa, cuando llega, Pinkerton llega con su esposa estadounidense. Se casa de nuevo en Estados Unidos y llega y lo que hace es llevarse al hijo de nuestra protagonista. Ella, despechada y traicionada, pues toma la única decisión o la única salida que encuentra, que es el suicidio. Os he desvelado todo, pero ahora os contaremos con un poco más de detalles cada una de estas partes, pero para que nos podamos hacer a la idea de lo que nos van a ir contando a lo largo de esta ópera, que además tiene unos tintes orientales muy claros en muchos momentos, porque Puccini ya trabaja estos toques orientales a lo largo de su carrera, en algunas de las óperas anteriores, en Turandot, pero es en Madame Butterfly cuando realmente vemos que ha llegado al fondo de este orientalismo que nosotros llamamos, que es la visión que tenemos desde Oriente, desde Occidente al mundo de Oriente, y estudia mucho la sonoridad. Veréis en algunos momentos incluso que se puede escuchar cómo intentan introducir el koto, es un instrumento típico oriental, a través de la sonoridad de la propia orquesta. O en algunos momentos, como la música modal o la música pentatónica aparece constantemente a lo largo de las narrativas, para buscar que nos acerquemos a eso que nosotros, desde Occidente, entendemos como oriental, ¿no? Habría que preguntar en Oriente si eso se siente, ¿no?, como tan identificado. Lo que pasa es que en este caso tenemos instrumentación o tenemos toques armónicos que nos acercan inevitablemente a la cultura de allí. En este caso es la ópera sexta que compone Puccini, de las 10 que hace, y nosotros, la versión que ha llegado a nosotros es la quinta, la última versión que hizo, pero que ha ido mejorando, fue mejorando a lo largo del tiempo. La primera fue un fracaso total en 1904, en su estreno, y bueno, pues fue mejorando aquellas cosas que consideró, y gracias a eso tenemos una de las arias que vamos a ver hoy, que se introdujo en una de las revisiones y que verán que es de las más conocidas y es maravillosa.
Por no alargarme mucho más y poder escucharles a ellos, contaros también que, aparte del talento dramático probado que tiene Puccini, hay algunas características que merece la pena destacar de su música, y una es su capacidad melódica, ¿no? Tiene unas melodías muy bellas que además hacen que nos quedemos, ¿no?, de las que podemos recordar y luego salimos del teatro silbando, que son fáciles de memorizar, y eso hace que también nos acerque más a su música, con unas melodías preciosas. Tenemos también el uso del leitmotiv. El leitmotiv realmente es una cosa, es un tema que se repite y que está asociado a una temática, a un personaje o, por ejemplo, al amor o a la relación entre los protagonistas, ¿no? Es unas notas, un tema musical que nosotros vamos a asociar a algo que está pasando y que además se va modificando, ¿no? Cuando el amor, tenemos ese leitmotiv y ese amor de repente se vuelve turbio, ese tema se vuelve turbio también, ¿no? Ese leitmotiv. Y esto es porque al final Puccini innova, pero no rechaza su tradición. La tradición del leitmotiv está en la ópera de siempre, ¿no? Y diría también que una parte esencial de esta ópera es la exuberancia romántica que tiene la orquesta, ¿no? Es una orquesta sublime con momentos apoteósicos y que nos llevan muy bien por la intensidad que tiene el texto y lo que están viviendo los protagonistas, porque realmente esta es una obra que sí que trabaja mucho la parte emocional de los protagonistas y realmente podemos verles cómo están sintiendo, sobre todo nuestra protagonista, este despecho, este dolor de no tener a su amado cerca, tenerlo al otro lado del charco, ¿no? Y intentar sobrevivir a ese dolor que se refleja muy bien en la música, ¿no? También diría que Puccini destaca mucho por, aparte de esta emocionalidad, ¿no? Al final está firmado con la pluma italiana, ¿no? Él, a pesar de estar hablando de Japón, pero tiene momentos corales que también son muy especiales. De esto no digo más, ya hablaremos de ellos más adelante. Y por último, la fluidez con la que trabaja los recitativos y las arias, ¿no? Los recitativos son aquellos momentos en los que se va adelantando la trama, lo que va pasando, y los trabaja con mucha fluidez y con mucha soltura. Es muy bonito musicalmente esos momentos, pero también cómo lo combina con las arias, que son los momentos en los que vemos el interior del personaje, ¿no? Cómo se está sintiendo y cómo se encuentra en este momento. Con esta pequeña introducción, espero que ya conozcamos un poquito más esta Madame Butterfly y nos gustaría ahora entender un poco el contexto, ¿no? Quería poner esta imagen de la representación de Madame Butterfly en el Teatro Real en la temporada 16-17 para que veamos también cómo se suele representar con esa parte más tradicional. Estamos en el Japón del siglo XIX, con colores además que nosotros asociamos mucho, ¿no? a Madame Butterfly o al orientalismo, ese color rojo, o los trajes típicos del Japón o de la parte más oriental, esos colores tan vivos. Pero también tenemos aquí algunas representaciones, como la que tenemos ahora en el Teatro Real. Esta es la que está ahora mismo, que se puede ir a ver hasta finales de mes, en la que se hace pues, una lectura contemporánea a la ópera, ¿no? a la obra. Y realmente yo estuve viéndolo la semana pasada, me pareció impresionante y muy interesante tener también esta otra visión, ¿no? Esta otra forma de ver el arte. Y bueno, luego si quieren, después de este evento podemos comentarlo, estaré encantada de que podamos hablar un poco más de ello. Pero vámonos allá con el contexto, con esta obra, Manuel. Pues vamos allá. Es verdad que bueno, pues es una ópera, además una ópera basada en textos, en varios textos literarios, como nos ha ido adelantando Beatriz, pero es una historia que tiene muchos visos de real, ¿no? Ya sea de estar apoyada o de estar fundamentada en unos personajes que realmente vivieron en la Nagasaki de finales del siglo XIX, en torno a 1890. Luego tendremos más oportunidad de hablar del Japón de finales del XIX. O si no en unos personajes, sí en una serie de personajes que de alguna manera seguían las mismas historias. Me gustaría leerles
dos textos muy cortitos, ¿no? Uno es una canción popular de principios del siglo XX que decía: allá en Nagasaki, es una canción norteamericana, allá en Nagasaki donde los muchachos mascaban tabaco y las mujeres locas y locas cortejaban. La forma que pueden entretener, apurarían a un huracán. Besan y besan muy bien. Por Jingo, vale la pena el precio. Estamos hablando de unas relaciones, relaciones comerciales, ahora explicaremos por qué, relaciones militares de hombres que pues llegaban a un puerto tan importante como era el puerto, siempre ha sido el puerto de Nagasaki en Japón, y tenían a establecer no solamente relaciones políticas, comerciales, militares, sino a establecer pues una especie de familia. Y esto lo tenemos con el relato de muchísimos viajeros que lo experimentaron en carne propia, ¿no? El primero de ellos, bueno, pues lo están viendo ahí, es Pierre Loti, que es el que, digamos, da el pistoletazo de salida a la historia, escribe Madame Chrysanthème, y él, además de literato, era un marino francés que tuvo una relación con una chica de lo que se llamaba un salón de té, en Nagasaki, se casó, tuvieron un matrimonio ficticio, de eso también apuntaremos alguna cosita ahora después. Y esa historia, bueno, pues digamos que tuvo cierta popularidad, llegó a los ojos lectores de otro escritor, de John Luther Long. Y entre esa historia de Loti y las historias que le contaba la hermana de Long de su estadía en Nagasaki, ella era profesora y ella estaba con un pastor metodista en una misión, pues compuso, digamos, la estructura de lo que hoy conocemos como Madame Butterfly. Ese cuento, que se publicó en una revista, tuvo mucho éxito y fue adaptado entre Luther Long y David Velasco en una obra teatral que será la que tendrá ocasión de ver nuestro compositor Puccini, que le emocionó tantísimo que puso a trabajar a sus dos libretistas de cabecera en ese libreto. Como digo, si pasamos a la siguiente, sí. Como digo, son dos historias, tanto la de Loti como la que le cuentan a Long, ¿no? La que le cuenta a su hermana, que están fundamentadas en historias reales, y sobre esto se ha escrito mucho, ¿no? De hecho, si ustedes van a visitar Nagasaki, podrán ver la casa de Madame Butterfly, que es la casa de un industrial escocés, Glover, que se cree que pudo inspirar el personaje de Pinkerton. Glover tuvo una relación con una chica que servía en una casa de té. Esa chica se quedó embarazada, tuvo a un hijo, y ese hijo, bueno, pues digamos que Glover volvió a Nagasaki a recuperarlo. Aquella chica murió en 1906, no sobrevivió mucho, y se cree que Dolore, que es el nombre que Madame Butterfly le da a su hijo en la ópera, es pues este señor que tenemos ahí, conforme lo están viendo, el señor que va como de negro con gafas al fondo, sería Dolore, sería Thomas Blake Glover, y su padre sería el que está delante, que tiene a uno de sus nietos en brazos. Fíjense las vueltas que da la historia, porque este niño, ya convertido en un señor mayor, tuvo una vida un poco compleja, y tuvo una vida compleja porque se le acusó en el periodo de entreguerras de ser espía. Él también se dedicó al ámbito industrial y estaba continuamente viajando. Bueno, él se crió en el Reino Unido, viajaba mucho a Estados Unidos, y bueno, pues los japoneses lo acusaron, ¿no?, de espionaje. Él le tocó vivir, se volvió a vivir a Nagasaki, se casó y se terminó suicidando 2 meses después de que estallase la bomba atómica en Nagasaki, para que vean que a veces la realidad supera a la ficción en este caso, ¿no?
También se ha hablado, bueno, pues que podría ser el personaje que inspiró al personaje de Pinkerton, podría ser un comandante, un marino estadounidense, William Benjamin Hudson, que al parecer tuvo una relación con una chica de un salón de té que se quedó embarazada y, bueno, pues este señor desapareció, cogió un día su barco y nunca más volvió y no se supo más de esta mujer, ¿no?, que se quedó embarazada y que dio a luz a un niño rubio y con los ojos azules. Bueno, son historias que nos vienen por varias fuentes y hubo un momento que me obsesionó mucho porque yo quería encontrar realmente el Pinkerton real, la Butterfly real, ¿no? Quién era cada uno realmente. Bueno, pues al final hay muchas teorías y realmente cada personaje es un conjunto de personajes, pero que representan a un tipo de comercial, de marino extranjero que llegaba a Nagasaki, representan a un tipo de mujer particular, que ahora hablaremos también cuando nos adentremos un poco en los personajes femeninos, que de pronto caen en desgracia y se ve, bueno, pues sujeta, ¿no?, a este tipo de relaciones. Eso es. Muchísimas gracias. Pues efectivamente tomo el hilo de Manuel para comentar que las versiones cinematográficas, claro, estamos hablando de una ópera que ya tiene una matriz que es literaria, pero también basada en hechos reales. Y claro, el cine da la casualidad de que es coincidente en el contexto. Es decir, el cine nace en 1895, Madama Butterfly es de 1904, es decir, es el mismo periodo, pero al igual que la ópera ya tenía un largo recorrido y la literatura, por supuesto, tenía muchísimo recorrido, el cine no, el cine acaba de nacer justo ahí. Y no solamente acaba de nacer en ese momento, sino que no tenía ni lenguaje. Pero por no tener ni lenguaje propio, o sea, tuvieron que venir pues, Griffith, todos, para darle una gramática, para estar construido el cine como arte. Pero es que da la casualidad de que ya en 1915 empezamos a ver películas sobre Madama Butterfly. Es decir, en un periodo muy cortito de tiempo, no solamente estaban subyugados por la historia de Butterfly, sino que además quisieron llevarla al cine. Pero tiene una complicación, es que hablamos del cine silente. Es decir, un cine que no solamente no tiene las herramientas propias de hoy en día, que sería muy fácil hacer una Butterfly hoy en día, no, es un cine muy tosco, de primeras, porque no está bien hecho el montaje, pero es que además no tiene la capacidad de trasladar la emoción musical a la gran pantalla. Y además da otra casualidad, es que todo es muy casual, ¿no?, que es que ese cine primigenio era corto. Eran cortometrajes. Una película de 1900 es una película de 1 minuto. Y hablamos que en 1915 la primera película ya es un largometraje. Es decir, a pesar de que bueno, el primer largometraje es de 1906, pero hecho así de aquella manera, ya en 1914 se puede hablar, y en 1915, de cine auténticamente largometraje. Para poder hacer una adaptación de una ópera sería muy complicado, como esta además, muy complicado en 2 minutos. Sería como, venga, y me suicido, pero... Sin embargo, a lo largo de una trama sí que se puede desarrollar un poco la psicología de los personajes, que era lo que trataban de hacer, ¿no? Pues en 1915, como digo, ya comienza. Pero no solamente eso, sino que es que Hollywood, ya les doy algunos datos, Hollywood, establecida en la costa oeste, lo que es California, donde está ahora, eso se estableció en 1915 también. Es decir, que en el momento en el que el cine se volvió industrial, Butterfly estaba allí. Y no solo eso, sino que a la primera película de Madama Butterfly que se hizo, le otorgaron el protagonismo a Mary Pickford. No sé si saben de grandes divas, pero fue una de las primeras divas del cine. O sea, los directores ni tenían nombre, pero Mary Pickford iba la grande con su foto, es decir, que tenía una importancia radical. Y no solo eso, sino que en el 19, esto en Estados Unidos, en Alemania, Fritz Lang hace Harakiri o Harakiri, que es también la versión de Butterfly. Y a partir de entonces, luego hay una del 17 que se perdió entre medias, y a partir de ahí es incesante las veces que se va retratando, y lo que digo es que hasta ese momento era mudo. Butterfly era muda y simplemente era por la transmisión de las emociones a través de la interpretación. Pero es que además es muy casual, porque cuando ya el cine consiguió el sonido en 1927, a partir de entonces, ya en el 32
comienza con Cary Grant, o sea, grandes películas con grandes autores que ya tienen su nombre y que además ponen la piel a una historia que, y este es otro punto complejo de adaptar Butterfly, porque pensemos que el cine en los años 10 la gente iba a barracones a verlo. No tenían, al igual que no tenía lenguaje, tampoco tenía un lugar específico donde el cine pudiera estar. Y de pronto tenían que trasladar Butterfly, que era una ópera de un público totalmente diferente, porque el público cinematográfico desde el principio es muy popular. Sin embargo, la ópera no es nada, al principio, no es nada popular. Entonces tienen que trasladar todo eso a ser la primera vez que el público conocía a Butterfly. Y no lo conoció por la ópera, lo conoció por el cine. Y eso es bastante interesante. Tengo un pequeño vídeo, si por favor lo podéis poner, más es mudo, o bueno, podemos ponerlo sin sonido porque tampoco, que son ya en los primeros años cómo se va incorporando Butterfly, no como solo como tema, es decir, una versión, sino que es directamente hablar de Butterfly dentro de otras películas. Es decir, que una película, digan los personajes, es que estoy interpretando Butterfly, o no, es que soy director de escena y estoy llevando a cabo Butterfly. En total, las películas que hablan, series y podcast y programas radiofónicos, así que abordan las versiones de Butterfly, son más de 52. Yo les he traído clips de 22 de ellos porque si no iba a ser un poco agotador. Y en realidad las adaptaciones de las óperas al cine pueden suceder de 4 maneras. Por un lado, esta que estamos viendo es incorporar la ópera a la trama. Por otro lado, está el versionar esa ópera. Luego veremos mucho que son óperas cantadas directamente con las arias y todo que corresponde llevado al cine. Y luego hay otra manera. Y esa otra manera es que los directores de cine, fascinados por Butterfly, realizan la dirección escénica de óperas. Eso pasa, por ejemplo, en China con Zhang Yimou, Mijael Haneke, por ejemplo, en España tenemos a Gonzalo Suárez que hace adaptaciones, y una de las adaptaciones más importantes que a lo mejor ustedes la han visto o en Nueva York o retransmitidas en algún cine, que es la de Anthony Minghella. Si han visto la versión de Butterfly de hace, pues ahora como unos 5 o 6 años, era suya, el director de El paciente inglés, y es pues muestra de que la imbricación entre cine y ópera, y en concreto de la Butterfly con el cine, ha estado presente desde el primer momento del séptimo arte. Bueno, ¿podéis pasar Sí, la siguiente diapositiva, sí, por favor? Bueno, muchas gracias, Lucía, por tus Gracias. aportaciones. En este momento creo que es importante hablar de un momento que es el inicio de la era Meiji, ¿no? Que es ese momento en el cual pues, Japón, digamos, que se abre al mundo, ¿no? Hasta entonces Japón era una cultura absolutamente cerrada, no había prácticamente ningún tipo de relación, no solamente política, sino también comercial, etcétera. Y bueno, tenemos aquí 2 fotografías que me parecen muy interesantes mostrarlas. Un fotógrafo local, por cierto, Uichi Kuichi, y en las cuales estamos viendo a la familia real reinante, ¿no? ¿Por qué son importantes? Primero porque es la primera vez que la familia real es fotografiada. Esto no es un hecho así casual. Tened en cuenta que hasta entonces una de las grandes reticencias de que la fotografía pudiera penetrar en Japón de una manera un poco más fluida, como había pasado en otros lugares de Oriente Medio, era por esos prejuicios que había acerca de la imagen fotográfica, ¿no? El típico comentario que luego se reproduce en muchas otras culturas, referido a que hacer una fotografía le podía robar a uno el alma, ¿no? Entonces eso era un gran impedimento, y con este gesto y con esa voluntad de apertura política, diplomática, económica, comercial, etcétera, pues los emperadores japoneses pues realizan su primera fotografía. Llama la atención, aunque hay más versiones, pero vemos al emperador vestido con un traje de corte europeo, lo cual eso ya nos indica de esa voluntariedad de aperturismo, pero al mismo tiempo es cierto que también hay fotografías del mismo año hechas por el mismo fotógrafo con un traje tradicional japonés, y luego vemos a la emperatriz con un traje tradicional japonés. Otro de los aspectos que llama mucho la atención y que se relaciona con esa estética de la cultura japonesa, pues con el ukiyo-e, con las estampas, el famoso mundo flotante, es el colorear las fotografías, ¿no? Si bien es cierto que colorear las fotografías era algo que ya se venía haciendo desde hacía tiempo, fue especialmente en Japón donde las fotografías coloreadas, por esa tradición artística, ¿no?, tan relacionada con la
con las imágenes de ukiyo-e, pues vamos a encontrar ahora más adelante, cuando veamos a algunas imágenes de uno de los grandes fotógrafos no japoneses, pero sí uno de los maestros y de los introductores de la fotografía en Japón, el fotógrafo Felice Beato, pues vamos a ver cómo esa imagen fotográfica coloreada pues va a ser uno de los elementos fundamentales. Y si queréis, pues podemos continuar. Bueno, sí, a ver, todo esto, claro, está en un contexto, al final las imágenes, las fotografías, las pinturas, las composiciones musicales son el reflejo pues, de esa modernización, ¿no? Que en este caso, bueno, pues venía de lo que se llamaba un shogunato, que era pues, un sistema totalmente feudal, eran prácticamente pues, gobiernos militares, ¿no? A bueno, pues una restauración monárquica, que es la que tenemos hoy en día. Quiero decir, el emperador Naruhito es el descendiente de este primer emperador repuesto, ¿no? Este emperador Meiji. Y es curioso porque toda esta modernización que vemos que se traduce pues, en esas fotografías, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? de esa modernización y de esa nueva revolución industrial que también llega a las artes, no se traduce en las relaciones comerciales o en la política exterior, ¿no? Japón todavía seguía muy presa, seguía muy atada a lo que eran determinados acuerdos, unos acuerdos totalmente desiguales que se hicieron con las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos, pero también Francia, España, Países Bajos, que tuvo una importancia para el comercio brutal. Bueno, pues fueron acuerdos desiguales que, por un lado, forzaban a abrir a Japón al mundo, porque las aguas además había mucho carbón y bueno, tenía una serie de intereses también con China, ¿no? Geoestratégicos importantes, pero dejaban al país sumiso o pendiente de todo lo foráneo y de todo lo que viniese de fuera. Con Estados Unidos, concretamente, esas relaciones se traducen en dos grandes acuerdos. El acuerdo con el comandante Matthew Perry, nos reíamos antes Lucía y yo, porque no sabemos si tendrá algo que ver con el actor, ¿no? Pero pues sí, igual era uno de los protagonistas de Friends. Claro, entonces, bueno, pues igual era antepasado, vete tú a saber. Bueno, pues el comandante Perry hizo un primer acuerdo comercial y luego Harris hizo otro acuerdo comercial y Harris se convirtió además en el primer cónsul, figura importante en la ópera, en este caso con el apellido de Sharpless, que aparece como cónsul de los Estados Unidos en Japón. Bueno, pues el primer cónsul lo tienen ahí y además fue el hacedor de un segundo acuerdo comercial que también produjo una migración muy potente. Pablo nos comentaba ese cambio, ¿no? Que había habido entre un sistema rural, feudal, a uno un poquito más urbano, avanzado, ¿no? En Japón había muchísima pobreza todavía y eso se tradujo en una fuerte inmigración de población japonesa, sobre todo a Hawái y a la costa este. Población que se asentaba en colonias que dieron lugar a lo que luego conocemos popularmente como Chinatown, barrios chinos. No solamente iba gente de Japón, sino de China y de otras zonas del sudeste asiático y se generalizaba, ¿no? Con el nombre de barrios chinos, pues tienen su germen justamente en esta época y en virtud de esos acuerdos comerciales y de ese contexto que empujaba a la gente a salir fuera del Japón, ¿no? Os cuento esto porque todo esto también se traduce un poco en la ópera. Al final, la ópera nos cuenta unas relaciones coloniales y un choque de culturas que se está produciendo en ese momento, ¿no? Realmente cuando llega en Pinkerton, ¿no? Que llega con su barco, su marina, para presentar al personaje se oye el himno de Estados Unidos, un poquito, ¿no? Al principio, son esas primeras notas que si lo conoces te suena, ¿no? Y lo reconoces como himno de Estados Unidos y que además luego vuelve a sonar en el momento en el que él regresa.
¿no? Entonces es parte de esa presentación de personaje, pero que, claro, nosotros tenemos muy interiorizados los himnos de otros países hoy en día porque tenemos la posibilidad de oírlos fácilmente, pero en esa época la música viajaba de otra forma y no era tan fácil, ¿no? Pero esas relaciones dejan ver cómo ya se integraba directamente en la personalidad de cada uno y en esa cultura, cómo está entrando ya Estados Unidos, ¿no? Realmente es como una imagen muy significativa de cómo estamos en un mundo con esa música pentatónica, modal, oriental, que suena oriental y de repente ¡pum!, entra el himno, ¿no?, de Estados Unidos a absorber esa música con su poderío y luego volvemos, ¿no?, a regresar a ello. También musicalmente esas relaciones se pueden ver muy claras, ¿no? Y también con las melodías, ¿no?, japonesas que tú comentabas antes, que supongo que hoy en día, si le preguntamos a alguien de Japón, pues no le sonará mucho oriental. De hecho, hubo para que veáis estas cosas coloniales, esta visión que tenemos sobre el Oriente, ¿no?, desde el Occidente, hace unos años la Ópera del Pueblo de Japón se hizo una revisión del texto y de algunas cuestiones musicales, del texto del libreto me refiero, y musicales de la ópera para, digamos, adaptarlo un poco a esa confusión que habían tenido y a esa amalgama cultural que Puccini con la música y los libretistas con el texto pues habían tenido al mezclar determinadas cuestiones que a nosotros, salvo que seáis estudiosos en la materia y muy metidos en la cultura japonesa, no nos suena, pero que para un japonés evidentemente le suena como algo que no es de allí o que es totalmente erróneo. Hicieron una pequeña revisión ahí colonial de como una versión después de la última, como si hubiese habido ya pocas versiones. Sí. Si Puccini hubiese hecho pocas versiones, pues hicieron una más ya hace unos años con esto, ¿no? Entonces se refleja muy bien ese choque y esa superioridad económica, política, incluso moral que se demuestra en toda la ópera por parte de Estados Unidos en detrimento de ese Japón que está experimentando todos esos cambios tan súbitos y tan repentinos. Lo que sí, perdón, Pablo. No, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho ahora sobre esa supuesta superioridad moral, ¿no? Porque al final es la base del orientalismo. El orientalismo es la manera en la cual los europeos ven al otro, pero no solamente con un interés histórico o cultural, sino también con un interés de dominación, ¿no? Y es algo que es básico en todo lo que es la teoría del postcolonialismo de Edward Said, ¿no? La última voluntad, más allá de ese interés por las otras culturas a través de las artes visuales, de la música o incluso posteriormente pues del cine, es esa voluntad de dominación y de control en un contexto, como todos sabemos, pues de la segunda parte del siglo XIX, principio del siglo XX, que es el contexto de los grandes imperios británicos, francés, alemán, italiano, etcétera, ¿no? Entonces ese germen creo que está muy presente en la Madama, ¿no? Y además, en otro aspecto, ya de paso ya hilo, porque el buque en el que llega se llama Abraham Lincoln, ¿no? Que es el que ha liberado a los esclavos en Estados Unidos y a pesar de esa situación en Estados Unidos va a Japón de una manera colonial y encima él se llama Benjamin Franklin Pinkerton. Es decir, que absolutamente todo van dejando mucho simbolismo y va dejando muy clara la posición moral con respecto a esa intromisión en el mundo japonés más, bueno, de Meiji, pero que tiene mucho de Edo, ahora contaremos. Y lo que se ve muy claro también es un poco estas relaciones a través del cine, ¿no? Sí, totalmente, porque además el cine se basa mucho en los estereotipos, tiene una mirada orientalista absoluta porque no tiene ningún aspecto que sea realmente japonés, salvo alguna estética que sí que hereda de las estampas, de algo que también vuelve a ser orientalista, que no es del todo japonés, ¿no? Aquí se puede ver incluso en la tipografía, si saben, en el cine clásico de Hollywood, la tipografía siempre emulaba al género de la película y aquí pretenden que sea japonés porque lo ponen como si fuera bambú, que es muy curioso. Y luego porque Sylvia Sidney, que es en realidad anglosajona, interpreta a una japonesa. Y esto va a ser una constante, además de los estereotipos que ahora entramos, porque pensemos que hasta 1967, por ejemplo, en Estados Unidos no hubo el primer matrimonio interracial. Estaba prohibido. Entonces, esto, claro, el Hollywood clásico decía, vamos a ver, esta es una historia que al final es bigamia, porque tengamos en cuenta o no el matrimonio,
Es un señor que además vamos a poner a Cary Grant, que es uno de los grandes de los estudios, vamos a ponerlo a ser bígamo, dejar a una mujer abandonada y encima va a casarse con una mujer extranjera en un momento en el que esto estaba prohibido en Estados Unidos. Y para... bueno, porque es que la censura de aquella época también funcionaba fenomenal, entonces dijeron vamos a intentar aliviar un poco la tensión en este aspecto y todas las actrices, incluso en las versiones alemanas y de otros países, van a ser estadounidenses. De todos modos, en esta época hay muchísimos estereotipos y las películas mencionan también una cosa que era muy de la era Edo, es decir, el que tuvieran una cerrazón social y que no quisieran que entraran los estadounidenses, que eso es lo que, en este caso, lo que representa más la era Meiji. Y es más, incluso al principio de una de las películas, podemos ir viéndolas, dice uno de ellos, porque bueno, al principio se sale mucho las imágenes de lo que es el Japón de la época, se nota que no son en estudio, estas ya son directamente documentales, y sí que es cierto, y aquí sale Pinkerton con su compañero, veremos que, por ejemplo, en el Hollywood clásico lo van a interpretar de otra manera para que no nos parezca tan villano, porque en realidad Pinkerton es un gran villano cinematográfico, pero al principio lo ponen directamente como, bueno, pues alguien muy utilitarista. Y además de mostrar las ideas, aquí está diciendo, antes de que se lleven a Butterfly a la casa de té, está diciendo, estoy viendo que tienes demasiadas cosas que no son japonesas y que se las regalas a la pequeña Butterfly. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantos regalos que no son japoneses? ¿Por qué tiene esta casa tanta influencia japonesa, ¿no? Que es como una especie de defensa contra esa intromisión. Pero si vemos las imágenes que nos mostraba Pablo y que después además mostrará más, si vemos, son todo estampas japonesas, es decir, cada uno de los planos procura imitar todo lo que tenía que ver con esa fotografía primigenia además no importa, por ejemplo, esta película tenemos cubana, de Hong Kong, tenemos alemana, es decir, todos estos aspectos que remiten mucho a lo que es la tradición japonesa desde nuestra perspectiva. Y aquí, por ejemplo, que es el coro de la boca Kyusa, que está entero, no lo vamos a poner porque además lo he cortado porque si no esto sería 3 horas, pero sí que es verdad que se ve entero un amanecer, que es el amanecer que espera Butterfly a que llegue Pinkerton, y tiene todo eso, una ambientación que intenta, o por lo menos intenta acercarse a lo que es Japón, aunque luego veremos que para poner un templo, luego lo veremos, japonés de Nagasaki te pone uno de Nara, y para algo que es budista te pone algo sintoísta, pero bueno, eso es también es muy típico del cine. Otra de lo que se refleja muy bien es la mujer, ¿no? La mujer en la fotografía japonesa del siglo XIX, aunque bueno, también hay que matizar, ¿no? Porque es fotografía japonesa, pero está hecha por un fotógrafo nacido en Corfú, de origen italiano y con la ciudadanía británica, que es Felice Beato, ¿no? Y en la Madama Butterfly, como comentabas, Bea, se refleja muy bien ese estereotipo y esa imagen de la mujer japonesa, ¿no? A fin de cuentas, os voy a hablar de un concepto en la fotografía del siglo XIX que son los tipos, ¿no? Los tipos japoneses, pero también encontramos tipos andaluces, encontramos tipos orientales, y el concepto del tipo era esas imágenes fotográficas en las cuales se quería hacer un retrato de la sociedad de aquella época a través de muy numerosos aspectos que pueden describir a la sociedad, bien sea el género, en este caso hemos traído imágenes de mujeres para asociarlas con ese estereotipo de la Madama Butterfly, pero que podría ser del género, la profesión, la religión, la clase económica, etcétera, ¿no? Lo llamativo de estas imágenes es que, por supuesto, son estereotipadas porque son imágenes que no representan la realidad como tal, ¿no? No son unas imágenes, pues, como podríamos entender esa fotografía documental en la cual sales a la calle, buscas a una persona, le fotografías y tratas de representar, siempre con esa idea detrás de uno de que la fotografía no es verdad, de que la fotografía a fin de cuentas es mentira, pero siempre tratas de buscar el máximo o una relación con esa sociedad. En este caso no se da, pero se pretende mostrar, ¿no? Mostrar a través del arquetipo, mostrar a través de la construcción. Muy interesante también que
En muchos casos, como veis en estas fotografías, son fotografías en el estudio, pero en otros casos también se van a hacer igualmente en el estudio, pero se van a utilizar unos fondos o forillos con los cuales se quiere representar ese lugar, ¿no? Si pasas a la siguiente fotografía, muy interesante también todo lo que es la ornamentación y todos los objetos que se utilizan, ¿no? He traído unas imágenes también de Felice Beato, de mujeres tocando instrumentos tradicionales japoneses, ¿no? Estas fotografías, vuelvo a insistir, ¿no? Pretendían describir a la sociedad, pero a través de los ojos de un fotógrafo extranjero, que no obstante fue uno de los grandes y de uno de los padres y de los grandes introductores de la fotografía en Japón, pero no dejaba de ser esa visión estereotipada, mediatizada a través de una serie de ideas que no tienen por qué corresponderse tal cual con la realidad. De Felice Beato, bueno, deciros muy rápidamente, es un fotógrafo francamente interesante porque se pasó más de 20 años viviendo en Japón, pero luego también estuvo viajando por Oriente Medio, por China, por la India. Fue uno de los primeros fotoperiodistas, entendiendo el concepto del fotoperiodismo, un concepto mucho más moderno, obviamente, pero fue uno de los primeros fotógrafos enviados por el Imperio Británico, pues para cubrir la Segunda Guerra del Opio, por ejemplo, también para cubrir todo tipo de sucesos acaecidos en China, y fue un fotógrafo que básicamente se pasó toda su vida viajando y toda su vida fotografiando. De esa inmensa cultura que fue aglutinando a través de sus viajes, vemos unas fotografías en las cuales se pueden encontrar esas pequeñas características de cada uno de los lugares en los cuales visitó. Y cuando hablo de esas pequeñas características me refiero a un hecho muy concreto de estas fotografías, que ya lo he mencionado antes, pero es el uso del color, ¿no? Por ejemplo, en las fotografías que realizó en Egipto no vamos a ver el color, ¿no? En este caso el color es algo, como ya os he comentado antes, pues muy influido por esas estampas japonesas, del ukiyo-e, por ese gusto del color, ¿no? Sí, ya lo decíamos antes, ¿no? Ese color que nos recuerda a la Madama Butterfly, o que se suele asociar más a ese mundo oriental. Y Lucía, nos das unas pequeñas pinceladas de... Sí, de hecho, vamos a dar las pinceladas de los personajes femeninos, pero Perdona, por favor, sí. Simplemente quería comentar de la imagen anterior. Vemos en este caso algunas de las primeras y representaciones de la Madame Butterfly a lo largo del siglo XX, y fijaos cómo estas imágenes pues tienen mucho que ver con las fotografías que hemos visto antes, ¿no? Hay un elemento fundamental que es el kimono y luego la pose, ¿no? Simplemente pues me parecía muy interesante poder relacionar las fotografías de Felice Beato con algunas de las representaciones clásicas de la Madame Butterfly. Además es que es muy pertinente que lo digas, porque dialoga muy bien con la imagen que luego captura el cine para también trasladarlo. Como decía, no voy a mencionar tanto los personajes femeninos a través del vídeo, porque si no esto se alargaría. Simplemente dos pinceladas. Kate Pinkerton, que es la mujer con la que contrae matrimonio en Estados Unidos, muta de la auténtica antagonista de Butterfly, que es la protagonista, siendo la persona que va y le secuestra a su hijo en términos directos, y cómo eso devasta a Butterfly. Después el cine intenta, sobre todo, dulcificar al personaje de Kate Pinkerton, diciendo, bueno, pues ella tampoco sabía esta situación, ella va a intentar ser la mejor madre posible, y además con todo el glamour que implica también la orquestación estética y todo lo que conlleva el Hollywood, y sobre todo el clásico. La cuestión es que son los personajes fundamentales, son Cho-Cho-san, que está muy centrada en esa imaginería del virtuosismo, y además que siempre sale tocando una arpa o algo, incluso en las películas, es muy curioso. El personaje de Sutsuki, que está detrás de ella siempre, muy servicial, y luego también está el personaje, como digo, de Kate, además del de la madre, que en algunas películas sale como esa mujer que acaba repudiando a su hija porque lo que realiza pues va en contra de los principios, sobre todo relacionado con lo religioso. Pero es casi más importante, si por favor vamos a la siguiente, de la geisha, y luego vemos el vídeo, al principio se tenía muy claro, o estaba muy asociado
el hecho de que Butterfly era una niña de 15 años que se ve envuelta en una situación terrible, ¿no? Al tener que formar parte de estas casas de té. Por supuesto, en el cine no dicen que realiza allí, sino que de hecho deja muy explícito, y luego lo vamos a ver, es una niña que tiene otro tipo de actividades y no puede quedarse sola en una sala con un varón, a no ser que tenga intención de matrimonio, que luego también sabremos que eso era simplemente una excusa absoluta para poder consumar con ella, pero sin ningún tipo de legalidad o por lo menos de ética. Sí que es cierto que esto se tenía muy en cuenta al principio del cine, antes del Código Hays, antes de todo lo que tiene que ver con la censura, y en Europa y en el resto de países sí se muestra que es una niña que, de hecho, en la primera imagen no se ve muy bien porque hay muchas plantas, pero está jugando con una muñeca que es idéntica a ella. Esto es en la película de Fritz Lang. Sin embargo, ya en la adaptación de los 70, Butterfly sufre un proceso de sexualización bastante importante y ya aparece casi, además de la interpretación y todo, aparece como una mujer adulta que se dedica a otros quehaceres más allá de contentar con la música y con el canto y sirviéndoles té a los caballeros. Si por favor puedes poner el vídeo de las geisas. Este sí con audio porque a pesar de que está subtitulado, pero también es interesante. Do not weep, Mama Sen. But you are so young, and never have you been away from home before. But consider, Mama Sen. Soon I shall be very great geishas. And then you and the august grandfather and the little brother will have much money. This is no place for the daughter of my son, the daughter of a noble samurai. I should never have consented to your coming here. But we must live. And I'm the only one who can work and help. Your father died with honor when he could no longer live with honor. Is it then so shameful to make people happy? To sing for them? To make music and dance? And I may make a fine marriage. So this is Cho-Cho-san. What distinction, what eyes. And no man will be permitted to see her alone? No man, unless of course it is to arrange an advantageous marriage for her. And every night you will say the little prayer I taught you. Yes, Mama Sen. Una película, ópera, y es ya pues, la culminación. Y luego también hay cortometrajes, por ejemplo, en 2001 hay uno que también sale, a pesar de que es de animación, que es muy explícito, ¿no? Que ya Butterfly pasa de ser una niña que eso no puede acercarse a ningún varón a directamente, bueno, pues participar de esa pasión. Y hablabas de Suzuki, que es Sí. la única que se queda al lado de Madame Butterfly cuando es repudiada, porque ella, al renunciar a su religión, a su cultura, al casarse con el estadounidense, de alguna manera pues deja de lado toda aquella tradición y su pueblo así lo siente. Entonces es repudiada y la única persona que se queda a su lado es Suzuki, que es un papel secundario pero realmente importante, ¿no? Ahora vamos a escuchar a nuestra soprano Eva del Moral y va a cantar el aria de Liu, de Turandot, que refleja muy bien también ese papel secundario que realmente tiene un papel esencial dentro de la obra. En este caso vamos a escuchar de la obra de Turandot y Liu es la sirvienta que le dice a Calaf, le pide, por favor, no te vayas con Turandot, no te enamores y dejes todo por nuestra Turandot. Y veréis que es un aria, también tiene esos toques orientales que Puccini ya va dejando ver en su música, pero que además es con una melodía suave, muy
sutil y sencilla para expresar esa ternura o esa vulnerabilidad de la sirvienta, de lo que le está pidiendo, por favor, desde lo más hondo, ¿no? de su deseo, porque ella realmente está enamorada y se lo pide de dentro, ¿no? Sí. Por favor, no te vayas con otra, que además te va a hacer daño, ¿no? Y de ahí el nombre de la pieza que vamos a escuchar, que es Signore Ascolta, y que además veréis que también requiere un dominio vocal impresionante de la cantante, porque tiene notas tenidas muy largas, con frases que realmente son sutiles o suaves en cuanto a la melodía, pero que tienen mucha potencia y sobre todo muy tenidas en el tiempo. Por lo tanto, ese dolor tenido en el tiempo, que no es una cosa que duela un momentito, sino que acaba durando y se va quedando ahí en el fondo de cada uno, ¿no? Es una orquestación sutil que ahora escucharemos reducida a piano, pero que apoya a la voz más que eclipsarla, y le da un apoyo o un arrope muy significativo, sobre todo con los instrumentos de cuerda y el viento madera. Creando una atmósfera así como muy íntima y muy conmovedora, que creo que nos hace viajar muy fácilmente a ese dolor que tiene en este caso Liu. También destacar simplemente la amplia gama de dinámicas que tiene esta pieza, con un inicio muy suave y con una creciente intensidad según nos está expresando su angustia y su dolor, ¿no? Nos está contando algo que poco a poco pues, nos va haciendo entrar a la historia hasta que vemos cómo llega a su punto máximo de angustia, de dolor o de sentimiento. Y sin más, damos paso a Eva del Moral, que cantará Signore Ascolta, acompañada del piano por Natalia Belenova. See
maravilla. Intensa, ¿no? Sí, Qué maravilla. Muchísimas gracias, Eva, Natalia. Tenemos una suerte inmensa de tener compañeros así en UNIR, ¿verdad? Ya te digo. Bueno, vamos allá, seguimos. Sí, primero, si quieres, Manu, haces una pequeña contextualización de lo que Sí. viene a ser el matrimonio. Sí, Por ejemplo. y así ya directamente yo voy al Que nos hemos quedado después de Claro. tanto. Ay, pues es que no quiero hablaros ahora del Código Civil. En Japón, en la era Meiji. Algo más Entonces, ¿no? divertido. A ver cómo lo digo. No, es verdad que realmente la trama de la ópera, ¿no?, es realmente la confusión que hay en todo momento entre la percepción que tiene Cho-Cho-Sam, Madame Butterfly, de la ceremonia de matrimonio y la percepción que tiene Pinkerton, Sharpless y, digamos, el bloque norteamericano, ¿no? Según podemos deducir, ¿no?, de lo que nos cuenta Sharpless, que él dice que en todo momento habla de pseudoboda, habla de brindar, ¿no?, por una auténtica boda y por una esposa americana, y en el momento de antes justamente de celebrarse la ceremonia, podemos deducir que esto era una práctica que venía de la época Edo, de la época anterior a la que hemos descrito con la restauración imperial. Y que tiene mucho que ver con esa apertura comercial y con esa supremacía colonial que había en los puertos japoneses por parte de comerciantes y por parte de marinos, ¿no? Y que era el matrimonio con jóvenes por horas, por días y por años a cambio de una transacción económica, ¿no? Esto no estaba arreglado, de hecho estaba prohibido con el nuevo Código Civil, pero de facto, como las mentes no cambian de un día para otro y estábamos en una situación de género y de desfavorecimiento para las mujeres importantes, imaginaros esto cruzado, ¿no?, con el entorno colonial, ¿no?, mucho peor todavía. Bueno, pues digamos que estos personajes creían que estaban celebrando esa boda, pero claro, luego tenemos que hay por ahí un consejero imperial, hay un señor que registra la boda, Butterfly en todo momento habla de una boda completamente real, y claro, pues esto nos habla de las bodas tal y como eran en el Código Civil y como lo marcaba el Código Civil de la época, ¿no? Incluso ella en el segundo acto, cuando va a Sharpless a visitarles y a darle la mala noticia con la cartita de Pinkerton, le dice que bienvenido a mi cónsul, le habla al cónsul americano como un cónsul suyo y le dice que bienvenido a una casa americana. Y esto, con la ley en la mano de la época, era totalmente factible porque ella automáticamente adoptaba la nacionalidad americana en el caso de que se casase, en este caso un norteamericano, pero si se casa con otro extranjero hubiese adoptado automáticamente y hubiese perdido la nacionalidad de turno y hubiese perdido la japonesa. Y luego, en esa trágica escena final en la que deja al niño con la banderita de los Estados Unidos, bueno, pues es que el niño... los niños, según el Código Civil, tenían la nacionalidad del padre y como el padre era norteamericano, el niño era de facto norteamericano. Entonces, hay algunas cuestiones que sí obedecen, ¿no?, a lo que era la legislación de la época y otras que no, pero que muchos han hablado de debilidad del libreto, pero yo creo que no, porque realmente esto nos viene muy bien para establecer esa trama y esa dicotomía, ¿no?, entre lo japonés, lo norteamericano, la boda de facto colonial que por días, por horas, por meses, y la boda real que pensaba que se había celebrado Butterfly y toda su familia, ¿no? De hecho, esto se ve mucho en el coro. Os decía antes que íbamos a hablar de los coros, porque los coros de Puccini, en concreto en Madama Butterfly, son muy impresionantes y tienen mucho significado. Hay una primera parte de coro, precisamente en esta boda, en la que se entrelaza muy bien la parte más de felicidad, de celebración, en la que alaban su belleza, alaban el porte que tiene Pinkerton, ¿no?, el marine.
y a la vez se entrelaza con unos toques que musicalmente suenan más turbios, más dramáticos. Hay algo ahí que nos está adelantando que algo puede que no vaya bien y en algunos momentos, mientras se está viviendo esa felicidad y ese ensalzamiento, se mete en la letra esto va a acabar fatal, esto acaba en divorcio, ¿no? Entonces se va trabajando ese equilibrio entre qué bonito, todo va fenomenal, pero la realidad es que esto tiene un trasfondo que a lo mejor no sale bien, ¿no? Que eso es lo que acaba pasando. Nos lo van adelantando. El leitmotiv ya nos va diciendo ahí que cuidado. Sí, de hecho es que esta legislación es muy laxa en términos de poder utilizar a una mujer de la manera en que, claro, es una decisión de hombres que tiene que ver con la vida de mujeres siempre, ¿no? Y en este caso es bastante claro porque, claro, si hay personalidades oficiales, si hay dos personas que contraen matrimonio, todas las familias, todo, claro, lo lógico es pensar, porque mucha gente dice, pero bueno, ¿y cómo no se da cuenta? Lo lógico es pensar, si te están engañando, encima la culpa no va a ser del estafado, ¿no? Es obvio que todo estaba preparado de tal forma que era para dar a entender esto. Además, la poca claridad, porque en todo momento se ve la asimetría en la relación, porque Pinkerton no habla con ella como su cónyuge, en realidad no le está diciendo, mira, esto ya sabes, o no hay ningún momento de reflexión, bueno, mira lo que tenemos que estar haciendo ahora mismo para cubrir el expediente, ¿no? En todo momento está entrando dentro de esa ideación romántica, que es, por cierto, la que también captura muy bien el cine. Está todo bien, está milimétricamente pensado, todo lo que es la ceremonia, todo. Lo que pasa que es verdad que al principio a Pinkerton, como antes les adelantaba, se le representaba de una manera como alguien que llega allí, que le ofrecen esta posibilidad, que él no quiere hacer daño a nadie, pero bueno, total, va a ser ventajosa para mí. Y la otra persona, porque él asume desde el principio que la otra persona lo sabe, bueno, pues venga, me gusta ella, pues vale, con ella. Es decir, pasa de ser una persona que también entra como butterfly dentro de este sistema porque le introducen a después incluso, veremos en la representación, puedes ponerlo como ya directamente entra dentro de ese juego y dice, pues sí, voy a coger a la mejor, etcétera, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque no pensáis que en cuestiones relativas al matrimonio, incluso todas estas teorías del orientalismo entran de lleno en ello, ¿no? Claro. Sino como que el orientalismo entra en esa idea de, por un lado, ver al otro, pero también esa forma de dominación. Y estamos hablando apropiación, dominación, y estamos hablando de un matrimonio en el cual es completamente inestable, es un matrimonio que casi que es una farsa, más que otra cosa, y es un matrimonio también en el cual está descompuesto, o sea, está desequilibrado porque Pinkerton va, pero ella se queda, ¿no? Sí. Entonces, lo curioso es que es una farsa para una parte. Es una farsa, claro, es una farsa exactamente, para Cho-Cho-San no. Sí, obviamente. Sí. ¿Qué vamos a ver ahora? El vídeo del matrimonio japonés, todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Doesn't mean the same thing to these people that it does to us. What makes it so different? Well, all you have to do out here is to sign a marriage contract with the girl's parents, and that's that. Yes, contract most necessary. Yeah, what about when we up anchor? Well, you just leave, that's all. And when you do, the girl is considered divorced. Well, that's pretty tough on the girl, isn't it? No, not at all. A marriage broker like Goro here gets her a new husband before the old one is halfway down the front steps. De pronto esta, que son los dos que están básicamente de farra y dicen, bueno, pues venga. Le cugine, mettiamo le ascendenti ed incollaterali con due dozzine. Esto es como la ceremonia, que es todo oficial, como bien decía Manu, es que no había manera de saber si uno era auténtico u otro era falso, es decir, que no tiene ningún tipo de diferenciación, ¿no? Es en distintas películas. Y ya con esto, y además es todo como muy... Therefore you are divorced. No, you not understand. In this United States, husband not get divorced from wife like here. La mejor película para demostrar
la doble moral y la triste idea de hay alguien que tiene un matrimonio real y hay otras personas que no tienen esa dignidad de un matrimonio real. The Honorable Lieutenant B.F. Pinkerton, he said, no one gets divorced in the United States except he stand before a judge. You were married under the laws of our country. These things do not apply to you. But he say, continue to be married till death do us part. Además es siempre, pero él dice que, Claro, porque ya lo no asume es como autoridad, ya. esa sumisión, ¿no? Claro, y pierde su religión o tiene que dejarla de lado. Y Claro. esto es muy significativo en la ópera cuando entra el tío Bonzo y cómo entra a decirle, ¿qué estás haciendo, Madame Butterfly? Estás dejando de lado toda tu tradición, tu familia y todo por este hombre. Y musicalmente esta parte es muy bonito ver cómo también nos va adelantando el final, porque ese leitmotiv que acompaña al tío Bonzo suena mucho a cómo va a sonar luego el final de nuestra historia, que es cuando ella se suicida, ¿no? Entonces nos van adelantando ahí el dejar de lado las consecuencias que va a tener. Bueno, nada, dos cositas, ¿no? Como que se ha pasado siempre mucho por lo alto, ¿no? El tema del conflicto religioso que subyace desde el acto 1 y que es lo que le hace a ella luego, que cuando se va a Pinkerton, estar en esa situación de desventaja y de soledad, porque ella es repudiada por haber rechazado la religión, en este caso budista, aunque también hay muchas confusiones en la ópera que tenían un trasfondo histórico, porque en ese momento estaba todo muy mezclado, ¿no? Estaba mezclado el budismo con el sintoísmo, estaba empezando a penetrar las religiones cristianas de nuevo, después de haber sido expulsados, y esto de alguna manera también se refleja en la ópera, ¿no? Porque ella va a una misión, a convertirse, a renunciar del budismo. Es la única que permanece fiel a la religión, y es ese personaje religioso devoto de la religión tradicional, de los dioses antiguos, es Suzuki. Suzuki es la única que tiene ahí tal. Luego con la era Meiji sí que establecen, ¿no? el sintoísmo como religión, digamos, de Estado, entre comillas, y se produce una separación total del budismo, pero hasta ese momento pues era normal, y esto también se ve en la ópera, ¿no? Imagínense esto mezclado con la visión colonial, ¿no? Esto era un galimatías de ritos y tal, que hoy en día para un japonés no tiene mucho sentido. Y esto estaba en el cine también, en ese momento. Sí, lo que pasa que es cierto que utilizan ahí... Ese galimatías está trasladado a la imaginería. Y claro, el cine siempre capta las cosas que son mucho más impactantes, con independencia de que tengan ningún tipo de criterio. Por ejemplo, cuando los estadounidenses ruedan aquí, pues no sé, las fallas y están quemando imaginería de Semana Santa barroca, que piensas, esto es un poco extraño, ¿no? Pero si les llama la atención, lo acaban mezclando todo. Y aquí pasa lo mismo. Hay una mezcla, además en el cine, por ejemplo, estadounidense es muy típico confundir confucianismo con sintoísmo y luego con budismo, cuando en realidad ahora en Japón el sintoísmo y el budismo se han hecho uno prácticamente, y luego también aceptan cosas cristianas. Pero está muy interesante lo que ha mencionado Manu, porque en realidad al tener expulsado el catolicismo, el cristianismo en la era Edo, todavía esta etapa es aún más lesivo el decir, no, yo he dejado el budismo y me he hecho cristiana, porque claro, era una religión que estaba prácticamente perseguida, entonces eso era como además ser hereje, o sea, no solamente abandonas lo tuyo, sino que eres hereje. Entonces tiene ese conflicto moral que de hecho hace que sea tan dramática la historia de Butterfly, porque si no hubiera renunciado a su religión, al budismo, no hubiera sido repudiada y no hubiera estado con esa semejante pobreza que le lleva a tal dependencia, ¿no? Entonces vamos a ver, eso sí, al principio del vídeo vamos a ver un templo en Nara,
Luego lo demás sí que es que también es budista, pero que no está en Nagasaki, pero bueno, como digo, es a lo mejor más representativo y seguramente tenían imágenes de archivo y entonces dijeron, bueno, pues aprovechamos esto que está grabado y que es mucho más interesante. Y los interiores, que a saber de qué templo eran, si no estaban la primera imagen seguramente no, porque es tipo documental, pero la siguiente es todo reconstruido en Los Ángeles porque es muy, muy típico, ¿no? Y luego vamos a ver dónde está el conflicto a lo largo del tiempo y cómo van haciendo un altar que sí que es budista, pero si uno se fija un poco es más bien sintoísta, pero bueno, ahí todo junto y... Todo cabe, sí, ¿no? todo cabe y además mientras que llegue el mensaje, que a veces también eso se le recrimina al cine, pero a veces lo importante es el mensaje, ¿no? Eso es algo también muy orientalista, ¿no? Claro. El mezclar, el pastiche, el coger de aquí, coger de allí y hacerlo pasar como de algo, ¿no? Eso se ve también mucho en muchas fotografías de Oriente Próximo. También hay anacronismos y cosas que cogen de una cultura, la ponen en otra y te la hacen pasar por otra, ¿no? Y lo peor que es esa cierta confusión, queda bien, ¿no? O sea, que pero queda bien, dices, sí, bueno, sí. Pues, Sí, sí, tampoco queda no me bien, ¿no? rechina, ¿no? Pues ese es el efecto del cine. Sí, por favor, podemos verlo. Guide this daughter of my son on the path she is now about to take. Thy blessing upon us. Look down, Hotoke-sama. Give this daughter of mine thy protection. Oh, Hotoke-sama, I do nothing which will bring dishonor to my departed father's honorable name. Make it possible for me to be of assistance to my illustrious family from now on, even though I'm only a woman. Los altares que salen indefectiblemente en todas las películas y que además también muestran eso, el momento casi de ceguera de Butterfly cuando dice, no, me gusta más el dios de mi marido porque es un dios que se le ve más consistente. De hecho, dice, los nuestros deben ser un poco como, no quiero decir lo que dice ella, pero bueno, que son un poco vagos, ¿no? No les llegan las oraciones del mismo modo que al dios católico. O sea, que ella llega a ser incluso, como digo, prácticamente una herejía. Y es que en su altar pone la imagen de Pinkerton, que eso es absolutamente improbable. What's he been telling you about his God? Oh, very nice thing. Dice, con mi nueva vida también adopto una nueva religión. Pero aquí al menos pone a Jesucristo, no a Pinkerton. Que lo ilógico es poner en un altar a la foto de su marido. Vale, pues si os parece pasamos a hablar del impacto de la obra. Brevemente, ¿nos puedes contar? Sí, bueno, del suicidio, realmente redunda en lo mismo porque tiene que ver con lo religioso, ¿no? Lo que pasa que nosotros pensamos que tiene que ver con lo religioso, en realidad no, tiene que ver con la tradición samurái, que de hecho con la era Meiji se acaba los samuráis, quiere decir, todas esas prerrogativas que tenían los samuráis se finalizan ahí, de hecho no podían llevar ni siquiera su arma. Y lo malo es que, claro, como la muerte, el harakiri, la versión femenina, es muy desagradable, entonces en el cine pues hacen de todas las más creativas maneras, salvo en una de las películas que sí, que se clava en el cuello y se corta la aorta. En realidad, en todas las demás, en una de ellas se mete en un lago y tienes que entender que después de salir del lago sale muerta porque no lo ponen. La otra se clava la daga, pero enseguida se pone un pañuelo y muere con el pañuelo aquí para que no se vea. En la otra es detrás y con el niño con la bandera detrás y se clava. Es muy... Por eso una de las películas se llama Harakiri, cuando en realidad la muerte por cuchillo, que tampoco es una daga, no se llama así en el caso femenino, ¿no? Pero si vemos a partir de ahí todas se cortan y ni siquiera, porque lo normal era clavárselo aquí, pero previamente haberse atado las piernas para caer de una manera decorosa, porque se supone que en los hombres, además que lo suyo sí que es un ritual y lo de las mujeres no, porque, claro,
como la primera vez sí que se lo pueden clavar, pero para terminarlo tiene que ayudarle a alguien. Entonces lo consideran un ritual, pero como ella se clava así, pues dicen, eso no es ni ritual ni nada, pero eso sí, que las piernas estén bien atadas para que cuando caiga desangrada, pues que sea todavía honorable. Lo más interesante es que en uno de los cuchillos de una de las películas sí que dice morir con honor cuando uno no puede vivir con honor, que eso es del código samurái, no tiene nada que ver con lo budista, por supuesto que no tiene nada que ver con lo budista, ¿no? Bueno, y ya hablando de las representaciones del fenómeno Butterfly en el mundo audiovisual, pues hemos querido compartir una serie de carteles cinematográficos de Madame Butterfly y también algunos carteles de diferentes óperas, en los cuales en todos hay un denominador común, ¿no? La presencia de la figura femenina, muy relacionada también con estas imágenes que hemos visto de Felice Beato, pues algunos elementos clásicos y que definen muy bien la cultura japonesa, el kimono, estos fondos florales, ¿no? Muchas veces estos fondos de papel que separan las diferentes habitaciones. ¿Puedes pasar? En estos primeros carteles, que son carteles de la primera época de Madame Butterfly, pues digamos primeros de 30 años del siglo XX, pues predomina una estética todavía más clásica, ¿no? Muy relacionada con la estampa japonesa. Siempre vamos a ver como una ausencia de perspectiva que se relaciona muy bien con todo el imaginario oriental, el imaginario japonés, incluso chino. Es decir, no hay una representación de la perspectiva bien clara y bien definida, sino que es una representación más simbólica, ¿no? Que sería una de las grandes diferencias, así dicho en formato titular, entre lo que sería el arte oriental y el arte occidental, ¿no? La representación en perspectiva y la representación simbólica, ¿no? Sí que es cierto luego que conforme vamos avanzando, pues vemos algunas referencias también, algunas referencias que pueden tener que ver con el modernismo, desde la forma de encuadrar las escenas, pero volviendo también incluso a unas imágenes más claramente cogidas pues de estampas de Hiroshige, por ejemplo. Y luego, conforme vamos avanzando ya en la contemporaneidad, pues lógicamente pues vemos imágenes mucho más posmodernas, ¿no? También imágenes que tienen que ver mucho con el simbolismo, la imagen fotográfica también presente en carteles, como el que vemos a la izquierda, y luego incluso también cosas que se rescatan o cosas que se heredan de una tradición más vanguardista de las artes occidentales, como podría ser el cartel de la derecha, ¿no? Que tiene unos elementos pues que nos pueden llevar a pensar más en las vanguardias del siglo XX, ¿no? En cualquier caso, y terminando, lo que resulta muy interesante, y aquí hemos querido juntar estas tres imágenes porque parecía muy interesante hacer un pequeño análisis del cartel de la Madame Butterfly que actualmente se representa en el Teatro Real, ¿no? Como esa idea de los orientalismos, que cuando lo hemos visto en las fotografías del siglo XIX, pues aparecen una serie de estereotipos, pues como esa idea del orientalismo está presente en la contemporaneidad, pero con otros estereotipos posmodernos o con otros estereotipos más relacionados con finales del siglo XX o principio del XXI, ¿no? Tres imágenes fundamentales, ¿no? O mejor dicho, dos imágenes en las cuales se ven claramente representados la esencia del cartel del Teatro Real, ¿no? Por un lado, todas esas imágenes de estética futurista de Blade Runner, aquella escena mítica en la cual vemos la escena de la ciudad con las grandes pantallas y vemos a la geisha en una de las pantallas, y luego pues elementos muy presentes en ese orientalismo posmoderno, por llamarlo de alguna manera, como es la estética del manga, que tan bien y tan claramente está representado en la fabulosa Ghost in the Shell, ¿no? Heredera también de todo el espíritu de este manga, ¿no? Y esos dos elementos pues están muy presentes en el cartel de la Madame Butterfly, como son los carteles publicitarios, con esos colores, esos neones, con esos colores chillones tan llamativos, y ese busto, ese cuerpo femenino, en este caso de espaldas, pero que claramente nos retrae esa imagen de la geisha, pero es una geisha, como hemos dicho antes, una geisha claramente posmoderna, actual, incluso pues neobarroca, también podríamos definirla como tal, ¿no? Muy al hilo de la contemporaneidad en lo que son la representación de la estética más actual, ¿no?
Y en cuanto a todas las reflexiones que ha suscitado Butterfly en el cine posteriormente, bueno, en el audiovisual, si pasas por favor, es muy interesante ver cómo Butterfly ha influido formando parte de las tramas sin que sean las versiones de Butterfly en sí misma, ¿no? Simplemente o cogen el nombre, o cogen la banda sonora, o cogen el espíritu, o como en este caso hay una serie, ahora vamos a ver, son solo 2 minutos, una telenovela es muy graciosa, coreana, que se llama My Love, Madama Butterfly, y que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada, pero bueno, le gusta a la protagonista llamarse Butterfly. Y luego en otra serie que es sobre mujeres que se dedican, bueno, que son escorts, y que un capítulo lo han llamado Madama Butterfly, y tampoco, por mucho que lo vean, están todos disponibles, pueden verlos, tampoco seduce porque lo llaman así. De todos modos, incluso ha suscitado nuevas versiones en cortometrajes, como en este de 20 Puccini, que por cierto es el nombre de la productora del chico que hace el cortometraje, porque está obsesionado con Butterfly, o incluso Cronenberg, que hace su propia versión con M. Butterfly, que se llama así la película en los 90, que tiene una connotación muy distinta. Y vamos a ver ahora en el vídeo una película que igual no se esperan, en el que Butterfly tiene... Sí que hay una escena que es más conocida, no voy a decirles qué, porque ya he dicho muchos spoilers, pero si pueden, por favor, ponerlo, les va a sorprender si no la tienen vista recientemente. Yo tengo una visión del oriente. Esta es una versión que no tiene absolutamente nada que ver con Butterfly. Esta ni les digo, en Chile. Y la banda sonora igual, vamos. Voy a gritar. Esta es la coreana. 나 당신 사랑한 적 없어. 내가 걔한테 무슨 일 있는 거 아니죠? 나랑 결혼하자. Madam Butterfly setiap Senin sampai Kamis pukul 6:40 malam. Me encanta Madame Butterfly. ¿De veras? Es mi ópera preferida. ¿Y la mía? Es la primera ópera que vi. Mi padre me llevó al Metropolitano. Yo tenía 5 años. ¿Entendiste la obra? Bueno, casi toda. Trata de un marinero norteamericano que está viviendo con una señora japonesa. Señora. Hasta ahí, bien. Pero en el último acto, cuando él la ha dejado, mi padre me dijo que ella iba a matarse. Y yo me asusté mucho. Me metí debajo de la butaca. Es por aquí. Sí, justo aquí. Es curioso. ¿El qué? Es el único recuerdo agradable que tengo de mi padre durante la infancia. Cuando me consoló en Madame Butterfly. Si se dan cuenta y recuerdan Atracción Fatal, ella también acaba mal, de una manera completamente diferente, pero también ignominiosa, pero en realidad tiene mucho, pues eso, de aprovechar una cosa para conducir otra. Bueno, cuestiones que nos hacen reflexionar y que a día de hoy nos sigue haciendo reflexionar, ¿no? Esa Madame Butterfly, si van a verla en la producción que hay actualmente, también creo que nos deja una mirada distinta y que también nos hace ver la obra de otra manera. Esperamos que hayamos podido transmitir esa pasión que sentimos por cada una de nuestras especialidades y en concreto por esta obra, y que nos haya hecho reflexionar o verla desde otro punto de vista. Y para terminar, cómo no, vamos a culminar con un aria de la ópera. Es probablemente una de las áreas más famosas de la historia de la ópera y de las más representativas, sin duda, de Madame Butterfly, que es un bel divendremo, en el que vemos a nuestra protagonista con dos sentimientos muy claros, que uno es esa nostalgia, ese recuerdo de su amado que quiere que venga, y otro es la esperanza, porque lo que está contando es
un día vendrá, va a llegar y vamos a ser felices, y cuando él vuelva y estemos juntos, por fin tendré esa vida que hemos soñado juntos y seremos esa familia que estoy seguro que vamos a ser, ¿no? Pobre Madame Butterfly. Pobrecita. Pero veréis que se juega musicalmente. Puccini hace una composición muy inteligente en la que, por un lado, vemos esa cruda realidad de no va a pasar, ¿no? Vemos esa parte más dura, se puede escuchar en algunos momentos esa parte más inquietante, y por otro lado, la delicadeza, la belleza de la ilusión que tiene ella porque ese momento llegue. La línea melódica es muy bonita, es de esas obras que os decía al principio, hace un rato, que se nos van quedando, ¿no?, en la cabeza. Y de nuevo, pues Puccini, como buen italiano, juega con las dinámicas y con nuestros sentimientos a raíz de llevarnos de un sitio a otro con esa intensidad musical que no solo se hace con la línea melódica de la voz, sino con toda la orquesta, en este caso en el piano. Es un área crucial, en este caso además porque se incorporó después y nos ayudaba a ese segundo acto, ¿no?, que es como cambia por completo y en el que vemos realmente la parte más emocional de nuestros protagonistas y en este caso creo que también muy significativa de la composición de Puccini. No me detengo más, estoy seguro de que estamos todos deseando escuchar a Eva del Moral cantar este aria, acompañada al piano por Natalia Belenova.
¿Quién habla ahora después de esto? Nada, daros las gracias a todos. Tenemos 2 minutitos para alguna pregunta, algo que queráis que podamos compartir o debatir. Antes de marcharnos y sobre todo agradeceros enormemente el habernos acompañado en este ratito en el que hemos podido profundizar más en esta Madame Butterfly. De nuevo agradecer a todos y cada uno de los que habéis formado parte de esto, a Pablo, Lucía, Manuel, Eva, Natalia y por supuesto a UNIR y al Teatro Real y al Real Teatro del Retiro por permitirnos estar aquí. Y ahora sí, escucharos. También, sin duda, el mayor agradecimiento al público que estáis tanto presente como online viéndonos ahora o a saber cuándo, ¿no? Entonces, escucharos. No sé si hay alguna pregunta por allí. Sí. Buenas tardes. Me gustaría que comentaseis con el rigor académico con que habéis hecho las intervenciones, qué dice de lo que nosotros consideramos ahora pederastia, porque la edad de Madame Butterfly es de 15 años. Entonces, ¿qué decía el Código Civil en relación a comprar, a hacer estos acuerdos matrimoniales? No decía nada de la edad de las mujeres. No, mirad, en el derecho al voto en Japón se consiguió en la década de los 40 del siglo pasado. Y estamos hablando de un derecho civil elemental y todo lo que tiene que ver con otro tipo de cuestiones pertenecían en el ámbito privado y pertenecían en el ámbito de lo permisivo y de lo no regulado por la ley. Con lo cual, bueno, pues era perfectamente normal que una niña de 15 años pudiese contraer matrimonio. Ella además lo dice en la ópera, ¿no? Ella tiene 15 años en el momento en que llega Pinkerton y se celebra esa ceremonia y tiene 18 cuando vuelve, ¿no? No había absolutamente nada, ¿no? Era un derecho y era una situación que se ha podido regular mucho tiempo después, ¿no? Con la lucha, ¿no? de movimientos como las sufragistas que luchaban por el voto femenino, pero también a raíz de esa gran consecuencia que fue la Segunda Guerra Mundial y que fue la creación de Naciones Unidas y que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En el que, bueno, pues a partir de ahí se ve que lo personal también es jurídico, también es político, no está dentro del ámbito de la intimidad y que se tiene que regular porque no por nada, sino porque se tiene que proteger determinados derechos, entre ellos los derechos de la infancia y particularmente de las niñas. De todos modos, incluso en Japón hasta hace pocas décadas, si había consentimiento, se podían casar con 16, todavía en el siglo XXI. O sea, que tampoco... No sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, si se ha quedado algo o si se os viene ahora a la mente, podemos comentarlo en los pasillos o, por supuesto, en cualquier otro momento que estamos disponibles. Una vez más, gracias a todos. Si van a verla, también nos encantará luego debatir sobre ello y ojalá nos acompañen en muchas más jornadas como estas que esperemos que se puedan repetir y, sobre todo, poder hablar de lo que más nos gusta a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.